Muy buenos días, ya es viernes. El saludo para todos nuestros seguidores televidentes desde Ciudad de México. Como saben, nos trasladamos acá para hacer desde aquí también nuestra cuarentena, sana distancia y demás. Y queremos comenzar esta serie de entrevistas desde México ahora, pues hablando justamente de la economía mexicana que ayer reportó, como se esperaba, pues el retrato del segundo trimestre del año y fue una caída importante. Si la comparamos con Estados Unidos, ni se diga. Y quien sabe mucho de estas cifras, bueno, pues es Carlos Capistrán, el economista jefe para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal, Gaby? Igualmente, mucho gusto en verte. Oye, pues mira, yo te puedo dar los números, pero yo preferiría que me dijeras el retrato o la fotografía de lo que fue abril, mayo, junio. Ya sabemos que nos mandaron a casa, nos esperaría otro cuadro que no sea de este colapso, pero las ayudas o no hicieron la diferencia. Así que yo quisiera primero hablar de México y luego lo comparamos con Estados Unidos. Sí, claro, mira, hablando de México, pues como dices, ¿no? O sea, cuando se cierra la economía, pues fue una caída impresionante, de como nunca habíamos visto en México. La caída, como medimos las cosas usualmente en México, que es año contra año, es de casi 19%. Entonces es una caída pues gigantesca para lo que estamos acostumbrados. Y si lo medimos trimestre a trimestre para ver cómo vienen las cosas en el margen, pues es una caída también grande y acuérdate que en Estados Unidos, para que luego podamos comparar ese número, usualmente el número es trimestre a trimestre anualizado. Y cuando haces ese ejercicio para México, pues la caída en México es de 53%. Yo me acuerdo mucho cuando empezamos a pronosticar esto, cuando empezó la pandemia y todo esto, yo decía, hijo, es que el segundo trimestre puede caer 35%. Y me decían, Carlos, estás mal, estás loco, ¿cómo va a caer 35%? Bueno, pues sí, sí estuve mal, pero desgraciadamente fue porque cayó todavía más que eso, cayó 53%, y eso es un número gigantesco, ¿no? La buena noticia dentro de todo es que con ese número del trimestre podemos ya calcular qué pasó en junio, porque en México tenemos datos mensuales del PIB, y ya teníamos los 2 meses primeros del trimestre, nos faltaba el último, y lo que se desprende es que ese último ya creció. Ese último creció probablemente cerca de 8 o 9%, lo cual quiere decir que probablemente lo peor de la recesión pues fue mayo, ¿no? Porque ya junio ya se ve un crecimiento, entonces ya podemos estar hablando de qué feo número, pero pues ya está recuperando y ahora pues todos vamos a estar hablando de qué tan rápida o lenta va a ser esa recuperación, ¿no? Ok, y dentro de lo que se vio en la fotografía del frenón en seco, a lo que hablas de junio, ¿qué sectores están contribuyendo en este momento a que empiece ese rebote? Pues yo te diría que hay dos factores, ¿no? El primero es que Estados Unidos está empezando a avanzar y entonces toda la maquinaria de exportaciones de que México hacia Estados Unidos está ya reactivándose de manera muy importante. Y la parte doméstica que va junto es que también hay que recordar que industrias como la manufactura y la construcción fueron las que primero se abrieron. Entonces llegó un momento en donde se paró toda la manufactura en Norteamérica y después se dijo, no, no, ya hay que empezar a abrir las fábricas de autos, etcétera. Entonces, por ejemplo, producción de autos, en abril y mayo estuvieron básicamente cerradas las fábricas, pero ya para junio se abrieron con sana distancia y poco a poco, etcétera, pero se abrieron, lo mismo con construcción. Entonces, esos dos sectores ayudaron mucho y de nuevo lo vimos ya en exportaciones. Entonces, son las dos partes. Es por el lado de la oferta, ya abriste en México estas dos industrias grandes, y por el lado de la demanda, pues ya hubo demanda por autos y por estos productos en Estados Unidos, y entonces esas dos cosas ayudaron, ¿no? Las exportaciones crecieron de manera bastante importante, si bien hay un efecto rebote de manera importante en el mes de junio. Oye, ¿y se puede contabilizar también el retrato de la economía informal? Como tú sabes aquí, pues sí hay un dilema, ¿no? Cuidar la salud o perder ingreso. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? No, lo que ha pasado es que, y eso fue lo mismo en Latinoamérica, lo que pasó en México es que se cerraron muchas cosas, muchos fuimos a nuestra casa, pero obviamente, como tú mencionas, hay una parte muy importante de la economía que es economía informal, que tiene que salir a trabajar, y bueno, pues se salió a trabajar, muchas de estas personas salieron, y entonces eso hace que el virus no esté contenido en México. Entonces, por ejemplo, hablando de Norteamérica, uno puede comparar muy bien las experiencias de Canadá y de México. En los dos lugares nos llegó el virus, en los dos lugares empieza a expandir, pero Canadá ha hecho un extraordinario trabajo de contención del virus, mientras que en Estados Unidos, sobre todo en el sur, el virus se siguió por un buen rato, ahora está más contenido,
Y en México todavía sigue el virus, todavía ves el número de muertes, desgraciadamente, subiendo. México está a punto de rebasar al Reino Unido como el tercer país con más muertes en el mundo, después de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, ciertamente el virus todavía está fuera, la gente tiene que salir a trabajar, sobre todo la parte de la economía informal, y esto hace que probablemente la recuperación vaya a ser muy lenta, pues porque todo esto depende de qué tan rápido puedes reabrir tu economía. Canadá ya está abriendo bastante rápido, Estados Unidos un poco, y México bastante lento todavía en la reapertura de la parte más formal de la economía. Oye, ¿quieres hablar en este punto primero de la comparación con Estados Unidos y después la pregunta que yo tengo es cuánto la diferencia entre alivios y no alivios? ¿O quieres primero tocar los alivios y si pudo ser mejor el rebote en México y luego Estados Unidos? Tú dime en qué orden y adelante. Pues mira, o sea, si quieres empezamos comparando los datos, ¿no? O sea, la caída en Estados Unidos también fue la peor caída que tenemos en la historia, ¿no? Reciente por lo menos, y es una caída brutal, es una caída que estamos hablando de aproximadamente 33% casi, otra vez medidos peras con peras, ¿no? Entonces, 33% trimestre a trimestre anualizado es lo que cayó el segundo trimestre en Estados Unidos, y ese se compara con el 53% que estamos hablando hace rato. Entonces, los dos números son escandalosos, son gigantes, pero ciertamente sí se nota que la caída en México es bastante más grande que la caída en Estados Unidos, ¿no? Y ahí una diferencia importante es, bueno, a ver, o sea, lo primero es en las dos economías se cerraron, pero ¿qué hizo la diferencia? Pues la diferencia la hizo las ayudas, ¿no? Sobre todo en la parte fiscal, que son muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Ayudas que, si yo recuerdo bien, el primer paquete de apoyo, el CARES Act en Estados Unidos, representaba el 11% del PIB, si no me equivoco, y el de México, ¿cuánto representó, Carlos? No, el de México es, no sumas ni 1% del PIB. O sea, si tú sumas todo lo que son apoyos, no sumas 1% del PIB. Y la mayoría de estos apoyos ni siquiera son nuevos, específicamente diseñados para las personas o para las empresas que están sufriendo con la pandemia, sino más bien son los programas sociales que ya venían con esta administración, que se modifican un poco, adelantar algunos cheques, por ejemplo, de las pensiones a adultos mayores y cosas así, pero prácticamente no hay apoyo fiscal, es muy, muy reducido. Algunos préstamos, pero es muy reducido. En Estados Unidos, como tú dices bien, empezó siendo muy, muy grande, ¿no? De más de 10% del PIB, y después se ha ido ampliando. Y como sabes bien, pues actualmente están discutiendo los demócratas y los republicanos un paquete extra de ayuda, porque la parte del extra de desempleo que se está dando, pues ya se termina hoy, y entonces este fin de semana hay que tratar de ampliar ese paquete, seguramente se ampliará, se habla incluso de que pudiera haber otro cheque como el que ya se mandó hace unas semanas en Estados Unidos. Entonces, tú ves esa ayuda y lo que te das cuenta es que en realidad el ingreso personal en el segundo trimestre en realidad no cayó. Y por supuesto que has oído de mucha gente que en realidad está ganando en Estados Unidos, que está ganando más ahora que lo que hacía trabajando a pesar de estar desempleados. Pero eso es pues, porque es una cuestión de salud y el gobierno está ayudando para que la economía no caiga tanto, pero sobre todo para que se recupere más rápido. Y esa es la parte que a mí me preocupa en México. O sea, primero ya cayó mucho más que la economía de Estados Unidos, pero al no haber ayuda, eso quiere decir que hay mucha gente desempleada. Nuestra medida de desempleo en México no lo captura porque más bien muchas de estas personas se salieron completamente del mercado laboral, pero hay más de 12 millones de personas, incluidas formales e informales, que perdieron su empleo. El Instituto de Estadística de México, el INEGI, muestra que además de todas las empresas que se vieron afectadas, menos del 10% de las empresas recibieron algún tipo de estímulo del gobierno. Entonces eso, si juntas las dos cosas que estamos hablando aquí, que el virus no está bajo control todavía en México y que los apoyos son muy limitados, eso significa que la recuperación en México puede ser mucho más lenta que, por ejemplo, en Estados Unidos o que en otros países. Claro, un dato que me llamó mucho la atención de algún economista era el efecto multiplicador que tiene este pago de subsidio por desempleo. Por cada dólar que se entrega, el efecto multiplicador es $1.50 que de actividad económica, ¿no? Y la gente recibe este subsidio, puede seguir gastando, las tiendas pueden seguir regresar personal, etcétera, 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 cosa que en muchos países de nuestra región
pues francamente pues no existe ese subsidio como tal. Ahora, Carlos, yo te quiero preguntar, el presidente López Obrador, y aquí yo sé, entramos al terreno político, pero lo que quiero es entender el mensaje desde el gobierno y cómo lo interpretan ustedes. El presidente López Obrador dice, ya pasó lo peor, claro, ya entendemos todos por qué, ¿no? No hay que ser ingeniero de la NASA, es lo que te quiero decir para entender que al parecer pasó lo peor, al parecer, en cuanto a la caída, pero desde donde nos levantamos es la parte en la que hay que contar. Hace algunos días el presidente López Obrador tuvo una reunión con empresarios, pues son los empresarios importantes de México, los que quizás no sufren tanto como los medianos y los pequeños, pero al final del día hay una señal y es la primera vez desde abril que se ven las caras, este grupo de empresarios. Entonces, los mensajes que estás viendo, más además, el secretario de Hacienda diciendo primero que la mascarilla es importante para la solución económica, como lo ha dicho Goldman Sachs, como lo ha dicho Robert Kaplan en la Reserva Federal de Dallas, y el presidente se mofa. Lo que quiero decir con esto en la pregunta es, dime la interpretación de ustedes en relación con esos mensajes que estás recibiendo. No, la interpretación es que hay mucho, vamos a llamarlo así, ruido. Y ese es un problema para la inversión, ¿no? O sea, como tú bien apuntas, por ejemplo, en el caso de los mensajes de salud, vemos mensajes encontrados, ¿no? Tanto de la Secretaría de Salud como del presidente, como tú mencionas, el secretario de Hacienda. Entonces, es muy difícil para la población saber exactamente en México hay que usar cubrebocas o no hay que usarlo, ¿no? Cosas tan básicas como eso. Y por eso, pues el virus, como hablábamos, no está bajo control. Y por eso México, como platicábamos hace un momento, pues sigue subiendo en estos rankings de número de muertes y de número de contagios, desgraciadamente. Y esa es la parte en donde te va a detener toda la economía, porque hasta que no contengas el virus, es muy difícil reabrir de una forma que tengas una economía que vaya muy bien. Entonces, sí estás en un fondo muy bajo, ¿no? El punto desde el que te vas a recuperar es muy bajo. Obviamente va a haber un efecto rebote y entonces los números se van a ver como muy grandes en términos de tasas de crecimiento. Pero bueno, a ver, caes 50% y luego te recuperas 10%, 15%. Bueno, 10-15% de crecimiento suena mucho, pero desde un nivel muy bajo. Y nosotros creemos que México no va a recuperar el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia, que de por sí era bastante débil. Obviamente no este año, pero ni siquiera el otro, ¿no? O sea, creemos que hasta 2022 México podría empezar a ver el recuperar la actividad económica que tenía antes de la pandemia. Y entonces, estos mensajes encontrados pues no ayudan mucho y sobre todo la inversión. La inversión ya venía cayendo mucho desde antes de la pandemia, con la pandemia se desplomó y la pregunta es cuándo va a regresar. Y eso, la verdad, es lo que más me preocupa y lo veo que es lo más difícil que regrese en México. Lo que está funcionando, como platicábamos hace un momento, es Estados Unidos con estos apoyos, ya está creciendo y eso hay una demanda por productos mexicanos y eso ayuda. Y por otro lado, también las remesas, por ejemplo, que esperábamos que se cayeran, no se han caído porque los mexicanos que están en Estados Unidos, a pesar de que algunos se quedaron sin empleo, han seguido mandando remesas y sin duda eso también apoya. Y hace rato que hablabas con un multiplicador, también las remesas tienen un multiplicador mayor a 1 en México, entonces también eso ha estado ayudando un poco, pero pues quién sabe hasta cuándo estén ahí. Yo creo que en algún momento más adelante pueden caerse, lo cual también, de nuevo, va a hacer que la recuperación sea lenta, ¿no? En México. Claro, y veníamos, ¿qué son? 5 trimestres ya los que acumulamos de caída en México, porque antes de la pandemia ya estábamos hablando de que si era o no era recesión, etcétera, Carlos, digo, para cerrar, Sí, ¿no? sí, de hecho es peor que eso, porque, o sea, si tú ves los últimos 12 trimestres, México ha tenido contracciones en 8 de los últimos 12. Entonces, al final de la administración pasada, por ahí algún par de trimestres ya habían sido negativos, no consecutivos, pero ya habían sido negativos. Y luego prácticamente con la actual administración, si mal no recuerdo, yo creo que hemos tenido un trimestre con crecimiento positivo, pero todos los demás han sido negativos y como tú bien dices, pues ya sumamos más de 4 trimestres consecutivos. Entonces, yo creo que ya estábamos en una recesión antes de la pandemia, pues con la pandemia esto se ha agravado de manera muy importante y pues ahora Claro. todo hay que pensar en la recuperación, ¿no? Y por último, en relación con América Latina, cuando hablas del mensaje y la inversión que se va a necesitar y por la cual vamos a competir todos, cómo se ve México y por los mensajes que manda el gobierno por lo pronto. Y ojo que no hemos hablado de lo que puede pasar en diciembre, en el frío, con la gripe
y el COVID al lado, ¿verdad? Adelante, Carlos. Sí, o sea, lo de la gripe y el invierno, ¿no? Pues también por otro lado están ya algunos tratamientos y las vacunas, entonces va a ser una carrera ahí entre qué tanto se pueda controlar en países como México y en Latinoamérica y qué tanto puede haber ya tratamientos y vacunas que ayuden. Por el lado de la inversión, bueno, una muy buena noticia para México es que finalmente en medio de todo esto ya entró en acción el tratado comercial nuevo con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? El USMCA o TMEC en México. Y eso ciertamente es algo estructural que sienta las bases para que, por ejemplo, si algo de la manufactura de Asia se quiere cambiar a Norteamérica, pues pueda pensar en México como un destino gracias a este nuevo acuerdo comercial. Entonces, hay algunas cosas que pueden ayudar bastante a la inversión. También México tiene un tipo de cambio flexible que ayuda, ¿no? Pero sin duda, pues lo que decíamos, los mensajes encontrados, Sí, ¿no? claro. El hecho de que la pandemia todavía no esté bajo control, es algo que va en la otra dirección. Entonces, es muy difícil saber qué le va a pasar a la inversión en México en los siguientes años. Yo tiendo a pensar que la tiene cuesta arriba, la verdad, la inversión, pero ciertamente también hay que mencionar que hay algunos elementos estructurales que pueden ayudar y entre ellos probablemente el que más hay que destacar es el nuevo acuerdo comercial que ya entra en vigor. Absolutamente. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. Te agradezco esta perspectiva para que nos enteremos bien qué fue lo que pasó y qué es lo que ya está sucediendo acá con la economía mexicana. Hasta cualquier momento, Carlos. Gracias, Javi. Un saludo.